¿Hasta dónde puede llegar la oscuridad del ser humano cuando se ignora la voz de Dios? Esta no es una historia para niños. Tampoco es un relato fácil de escuchar. Es uno de los capítulos más perturbadores de toda la Biblia. Tan crudo, tan impactante, que muchos prefieren ignorarlo. Pero Dios permitió que se escribiera, porque lo que ocurrió en Gibeá sigue ocurriendo hoy. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es una advertencia real, un espejo del alma humana cuando decide vivir sin fe, sin oración, sin justicia. Esta es la historia de un levita, de una mujer sin nombre y de una ciudad que cayó en el abismo. Una historia que fue silenciada, censurada por generaciones, pero que hoy necesita ser contada. Porque la verdad, por dura que sea, también libera. Y antes de comenzar, te invito a que te unas a nuestra comunidad, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ninguna historia, deja tu comentario y comparte este video. Este mensaje puede tocar vidas, abrir ojos y despertar corazones. Ayúdanos a llevar esta verdad a más personas, porque hay cosas en la Biblia que nadie se atreve a contar, pero que tú mereces conocer. En la época de los jueces, Israel vivía sin un liderazgo central. No había rey ni profeta permanente que guiara al pueblo, y cada persona actuaba según lo que consideraba correcto. Jueces 17:6. Esa situación no solo reflejaba una crisis política, sino una profunda decadencia espiritual. La ausencia de dirección divina había llevado al pueblo a una vida de confusión, pecado y abandono total de la ley de Dios. Durante generaciones, Israel había recibido advertencias claras. Dios había dado mandamientos, establecido pactos y mostrado su fidelidad incontables veces. Sin embargo, con el paso del tiempo, las tribus se acomodaron, se mezclaron con culturas paganas, adoptaron ídolos, ignoraron la oración y dejaron de escuchar al Espíritu de Dios. Lo que antes era pecado evidente se volvió parte normal de la rutina. El libro de Jueces describe un patrón constante. El pueblo se alejaba de Dios, sufría las consecuencias, clamaba por ayuda y Dios levantaba a un libertador. Pero en lugar de aprender, volvían al mismo error. La falta de un rey no era el problema en sí, sino el reflejo de un corazón colectivo que había dejado de considerar a Dios como su verdadero Señor. La vida cotidiana en Israel se había degradado. La justicia era manipulada, las familias estaban divididas y el pueblo vivía desconectado de su identidad espiritual. Incluso los levitas, los encargados del culto y la enseñanza de la ley, estaban atrapados en esa indiferencia. No había temor de Dios, no había responsabilidad moral, solo quedaba una religiosidad vacía. En este contexto comienza uno de los capítulos más difíciles de toda la Biblia. Jueces, capítulo 19. Una historia que no muchos se atreven a leer y que muchos prefieren evitar, no por falta de relevancia, sino por su crudeza. Sin embargo, este capítulo existe por una razón clara: mostrar hasta dónde puede llegar una sociedad cuando ignora por completo la voz de Dios. La frase "en aquellos días no había rey en Israel", Jueces 19:1, no es solo una descripción, es una sentencia. Nos revela que cuando Dios deja de ser el centro, todo se desordena. El dolor, la violencia y la injusticia no aparecen de la noche a la mañana. Son el resultado de años de negligencia espiritual. Israel no cayó por accidente, cayó porque dejó de escuchar. Antes de seguir con los hechos que se narran en este capítulo, necesitamos entender esto. El horror que viene a continuación no surge por casualidad. Es la consecuencia directa de haber abandonado la fe. Y si hoy seguimos el mismo camino, veremos los mismos frutos. Esta historia no es solo del pasado, es también una advertencia para nuestro presente.
La historia da un giro hacia lo personal cuando se nos presenta a un levita, un hombre que pertenecía a la tribu encargada del servicio religioso en Israel. Jueces 19:1. Este levita tenía una concubina, una mujer de Belén de Judá. La Biblia no menciona su nombre, pero su presencia será el punto central de los eventos que vendrán. Su relación con el levita estaba rota. Ella lo había dejado y había vuelto a la casa de su padre. No se nos dan detalles sobre los motivos de la separación, pero el texto deja claro que algo entre ellos no funcionaba bien. El hecho de que ella regresara a la casa paterna por varios meses indica una ruptura significativa, y aún así, después de un tiempo, el levita decide ir a buscarla. Viaja hasta Belén con un criado y 2 asnos, con la intención de hablar con ella y traerla de vuelta. Jueces 19:3. El reencuentro no fue inmediato. El padre de la mujer lo recibió con hospitalidad, y el levita permaneció allí durante varios días. Cada vez que intentaba partir, el padre lo convencía de quedarse un poco más. Jueces 19:4-9. Esta demora revela algo del ambiente cultural del momento. Se valoraba la cortesía más que la urgencia, pero también muestra un mundo en el que las decisiones eran lentas, influenciadas por costumbres, no por convicciones. Finalmente, después de 5 días, el levita se levanta tarde y decide partir con su concubina y su criado. Salen de Belén cuando el sol ya comenzaba a bajar. Deciden viajar en dirección a la región montañosa de Efraín, donde vivía el levita. El camino no era largo, pero lo bastante peligroso como para evitar viajar de noche. A pesar de las advertencias, el grupo continúa. Mientras avanzaban, el criado sugiere detenerse en una ciudad extranjera, Jebús, que más tarde sería Jerusalén. Pero el levita se niega. No quería quedarse entre extranjeros. Prefería buscar refugio en una ciudad de su propio pueblo, donde supuestamente estarían más seguros. Jueces 19:10-12. Esa decisión los llevó a Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Gibeá parecía un buen lugar para descansar. Era parte de Israel, y el levita esperaba encontrar allí hospitalidad y cuidado. Pero lo que parecía una decisión lógica se convertiría en el principio de una tragedia. La ciudad que debía ofrecer protección, mostrar compasión y actuar con rectitud, revelaría en cambio su verdadera corrupción. La historia de este levita y su concubina no es solo un relato antiguo, es un reflejo del estado espiritual de Israel. Incluso los que servían a Dios vivían relaciones rotas, tomaban decisiones dudosas y confiaban en apariencias. Lo que viene a continuación es el resultado de ignorar las señales, de confiar en el lugar equivocado y de olvidar que sin Dios ninguna ciudad es segura. Después de salir de la casa del padre de la joven, el levita, su concubina y el criado siguieron el camino rumbo a casa. Iban avanzando con la esperanza de encontrar un lugar tranquilo para pasar la noche. La tarde comenzaba a caer y el viaje se hacía cada vez más incómodo. El criado, al ver la hora, sugiere detenerse en Jebús, una ciudad cercana habitada por jebuseos, pero el levita lo rechaza de inmediato. Él no confiaba en una ciudad de extranjeros, prefería seguir hasta llegar a un lugar donde vivieran israelitas, pensando que estarían más seguros entre los suyos. Jueces 19:11-12. Esta decisión los llevó directamente a Gibeá, una ciudad que pertenecía a la tribu de Benjamín. Jueces 19:13-14. Cuando llegaron, el sol ya se estaba ocultando, y como era costumbre en la época, esperaron en la plaza principal para que alguien les ofreciera hospedaje. El tiempo pasaba y nadie se acercaba. Ningún ciudadano de Gibeá se ofrecía a darles techo, ni siquiera agua o alimento. Esa falta de hospitalidad ya era una señal de que algo no estaba bien. En Israel, dar hospedaje a un viajero no era solo un acto de bondad, era parte de la ley moral. Pero aquí,
En esta ciudad israelita los dejaron al margen, como si fueran extraños. Jueces 19:15. Finalmente, un hombre anciano que venía del campo los vio y se ofreció a recibirlos. Era un forastero como ellos, alguien que tampoco era nativo de Gibeá. Jueces 19, 16, 17. Los llevó a su casa, les ofreció alimento para los animales, agua para lavarse los pies y pan para comer. A primera vista, todo parecía mejorar. Una casa segura, una comida sencilla, un momento de descanso. Pero el alivio fue apenas temporal. Lo que ellos no sabían es que Gibeá no era un lugar seguro. Bajo su apariencia de ciudad tranquila se escondía una corrupción profunda. Aquella noche no traería descanso, sino terror. Los viajeros estaban a punto de enfrentar algo que ninguno de ellos imaginaba. Lo que parecía una simple parada en el camino se transformaría en el escenario de una de las noches más oscuras de toda la Biblia. Gibeá representaba mucho más que una ciudad malvada. Era el reflejo de una nación enferma, una comunidad que había abandonado los principios de justicia, misericordia y temor a Dios. El pecado ya no estaba escondido. Ahora se mostraba sin vergüenza, sin resistencia, sin límite alguno. Jueces 19:22. El levita había buscado seguridad entre los suyos y había entrado en el corazón de la ruina. Lo más grave de esta parte del relato es la falsa sensación de normalidad. Todo parecía estar bien, pero debajo de la superficie la maldad se movía en silencio. Y así como ellos no lo vieron venir, muchas veces nosotros tampoco percibimos el peligro espiritual hasta que es demasiado tarde. En este punto, el camino a casa se convirtió en el camino hacia el horror. El anciano que los encontró en la plaza no era de Gibeá. También era un forastero venido de los campos de Efraín, pero residía en esa ciudad. Jueces 19:16. Al ver al levita, su concubina y el criado esperando sin ayuda, sintió compasión. Les ofreció su casa, insistió en que no durmieran en la calle y los acogió con amabilidad. Jueces 19:18, 21. Parecía que por fin la noche iba a transcurrir en paz. Dentro de la casa compartieron comida y descanso. Era una escena común, sencilla, incluso reconfortante. Pero esa tranquilidad no duraría. Cuando el cielo ya estaba oscuro y la ciudad dormía, un grupo de hombres perversos se reunió frente a la casa. Eran ciudadanos de Gibeá, hombres sin temor de Dios ni respeto por la vida. Jueces 19:22. Golpearon la puerta con violencia, gritando exigencias impensables. Querían que el anciano entregara al levita para abusar de él. No mostraban vergüenza ni temor. Hablaban como si lo que pedían fuera normal. Era una escena que recordaba la perversión de Sodoma en los 100 días de Lot. Génesis 19:4-5. Pero lo más impactante era que esto no ocurría en medio de paganos, sino entre israelitas, en una ciudad del pueblo de Dios. El anciano, horrorizado, suplicó que no cometieran tal maldad. Les rogó que no deshonraran a su huésped. Jueces 19:23. En un intento desesperado, llegó incluso a ofrecer a su hija virgen y a la concubina del levita, algo que también resulta profundamente perturbador. Jueces 19:24. No fue una solución, sino otra muestra de cómo los valores se habían corrompido. Nadie en esa ciudad parecía conocer el significado de justicia o dignidad. Los gritos en la puerta continuaban. Los hombres estaban decididos, fuera de control. La atmósfera dentro de la casa se volvió densa, tensa, insoportable. El contraste entre la hospitalidad inicial del anciano y la maldad desatada en las calles no podía ser más grande. Lo que debía ser una noche segura se había transformado en una pesadilla. Nadie llegó a ayudar, ningún vecino salió a detener la locura. El silencio de los demás habitantes de Gibeá fue tan culpable como la acción de los agresores. El pecado no solo vive en la acción directa, sino también en la indiferencia. Esa noche,
Toda una ciudad quedó manchada por la violencia que permitió, toleró y cayó. Este momento marca un punto de quiebre. Ya no estamos hablando solo de desobediencia o idolatría. Aquí vemos la consecuencia final de vivir sin Dios. Una sociedad donde lo impensable se convierte en rutina y donde la maldad ya no se esconde. Gibeá no era una excepción. Era el reflejo de lo que Israel había llegado a ser sin la presencia del Señor. Los golpes en la puerta se hicieron cada vez más fuertes. Eran muchos hombres, todos ciudadanos de Gibeá, exigiendo que el levita fuera entregado. Jueces 19:22. No pedían justicia ni actuaban movidos por necesidad. Querían hacerle daño, querían abusar de él. Era una violencia descontrolada, nacida del desprecio absoluto por la ley de Dios y por la dignidad humana. El anciano, temblando, salió para hablar con ellos. Les suplicó que no cometieran semejante perversidad. En Israel, el huésped era sagrado. Ofrecer hospitalidad significaba proteger con la vida a quien entraba en tu casa. Pero en esa noche, las reglas estaban rotas. La maldad de aquellos hombres superaba cualquier límite. No respetaban a nadie, no temían a nadie. En su desesperación, el anciano dijo algo que hiela la sangre. Ofreció a su hija virgen y a la concubina del levita para calmar a los agresores. Jueces 19:24. Una propuesta inaceptable, impensable y, sin embargo, pronunciada en voz alta. Esa frase revela el grado de distorsión moral que se vivía. Hasta los que querían hacer lo correcto estaban atrapados en una lógica torcida por años de pecado y decadencia espiritual. El levita, sin palabras, sin lucha, tomó a su concubina y la entregó a los hombres. Jueces 19:25. No hay explicación que pueda justificar lo que hizo. No la defendió, no intercedió, no pidió misericordia. Simplemente la entregó. Lo que ocurrió después fue brutal. La mujer fue violada por toda la noche, una y otra vez, hasta que su cuerpo ya no pudo más, y nadie la salvó. Los habitantes de Gibeá no eran desconocidos ni paganos, eran hermanos, parte del mismo pueblo, descendientes de las promesas de Dios, pero habían olvidado todo, la justicia, la compasión, la fe. Nada quedaba en ellos. En esa noche no hubo oración, no hubo piedad, solo oscuridad, pecado y una comunidad completamente perdida. Lo más doloroso de este relato no es solo lo que sucedió, sino cómo todos lo permitieron. No fue un crimen cometido por un extraño, fue un acto colectivo, sostenido por el silencio de muchos y la acción violenta de algunos. La Biblia no oculta este horror. Nos lo muestra con crudeza para que comprendamos las consecuencias de vivir alejados del corazón de Dios. Este episodio no se trata solo de una tragedia personal. Es una acusación directa contra una ciudad, una tribu, un pueblo entero. Gibeá se convirtió en símbolo del colapso espiritual de Israel. Y mientras el cuerpo de la mujer caía en manos de la muerte, el cielo permanecía en silencio, no porque Dios no viera, sino porque su pueblo ya no quería escuchar. La noche terminó con el primer rayo de sol. Cuando los hombres de Gibeá se retiraron, la ciudad volvió a su aparente normalidad, como si nada hubiera pasado. La mujer, sin fuerzas, logró arrastrarse hasta la entrada de la casa donde había sido abandonada. Cayó allí, con las manos sobre el umbral, como esperando que alguien finalmente la rescatara. Nadie abrió, nadie salió. Jueces 19:26-27. Cuando el levita se levantó por la mañana y abrió la puerta, la encontró tendida en el suelo. Estaba inmóvil. No gritó, no lloró, no reaccionó. Solo su cuerpo estaba allí, quebrado por el abuso y la indiferencia. Él le habló con frialdad. «Levántate, vámonos». Jueces 19:28. Pero ella no respondió. Ya era tarde. Su vida había sido apagada durante esa noche de terror. No sabemos si el levita estaba en shock
o si su corazón ya se había endurecido. Lo cierto es que tomó su cuerpo, lo colocó sobre el asno y emprendió el regreso a casa. En ningún momento se registra una oración, una lágrima, una palabra de arrepentimiento. El relato bíblico es frío y directo, como la escena que describe. El silencio lo dice todo. Al llegar a su casa, el levita hizo algo que estremeció a toda la nación. Tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de la mujer en 12 partes. Luego envió cada parte a una de las 12 tribus de Israel, Jueces 19:29. Era un acto sin precedentes, un gesto desesperado, radical, violento, pero no fue un capricho, fue una acusación, una manera brutal de despertar a un pueblo dormido. Ninguno de los que recibió aquel mensaje pudo ignorarlo. Era imposible cerrar los ojos ante semejante horror. Las palabras del levita eran pocas, pero contundentes. Consideren esto, consulten y hablen. Jueces 19:30. Lo que él había permitido ahora se convertía en un llamado a juicio. Su dolor, su culpa, su indignación, todo lo envolvió en ese acto final. Este momento marca un antes y un después. Ya no se trataba solo de un crimen aislado, sino de una herida abierta en toda la nación. Lo que pasó en Gibeá no podía quedar impune. El cuerpo desmembrado de la mujer era una evidencia del grado de descomposición espiritual de Israel. Era un grito que clamaba desde la tierra por justicia. Y aunque Dios no habló en ese capítulo, su mensaje era claro. Cuando se abandona la justicia, cuando se ignora la verdad, cuando el amor de Dios es reemplazado por el egoísmo, el resultado es inevitable. No hay paz sin fe, no hay vida sin salvación, no hay futuro sin arrepentimiento. El silencio de Dios no fue ausencia, fue juicio. La mañana en Gibeá fue como cualquier otra. El sol salió, la ciudad despertó y la vida pareció continuar con su rutina habitual. Pero en una de sus calles, frente a una casa, yacía el cuerpo sin vida de una mujer. Su rostro estaba inclinado hacia la puerta, su mano extendida sobre el umbral, como si hubiera suplicado ayuda hasta el último segundo. Nadie la socorrió, nadie abrió. El levita, al verla, pronunció solo una frase: «Levántate, vámonos». Jueces 19:28. No hubo lágrimas ni desesperación, solo una orden seca, vacía, que refleja la frialdad que se había apoderado del corazón de muchos. Pero ella no respondió. Su cuerpo ya no tenía aliento. Había muerto allí mismo, al pie de la puerta que nunca se abrió. Lo que sigue es una de las escenas más impactantes de toda la Biblia. El levita la carga, monta el cuerpo sobre el asno y regresa a su casa sin decir palabra. El trayecto de vuelta fue un viaje de luto, de silencio, de peso. No solo el peso de un cadáver, sino el peso de una nación que había permitido que algo así sucediera, sin reacción, sin compasión. En casa, el levita hace algo inimaginable, corta el cuerpo en 12 partes y las envía a cada una de las tribus de Israel. Jueces 19:29. No lo hace por crueldad, sino por clamor. Era una denuncia viva, una declaración de guerra contra el pecado, una señal brutal de que ya no se podía seguir ignorando lo que pasaba en el corazón del pueblo. Era una manera de sacudir a toda una nación adormecida. Al recibir aquellos restos, las tribus entran en conmoción. Nadie había visto algo así. Nadie podía permanecer indiferente. La Biblia dice que todo el que lo veía decía: «Jamás se ha hecho ni visto cosa semejante desde que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy». Jueces 19:30. La tragedia no solo afectó a una mujer, era el espejo de un país entero. Este amanecer fue el más triste, porque no solo marcó la muerte de una mujer inocente, marcó la muerte de la conciencia, la muerte de la compasión, la muerte del temor a Dios. El pueblo se despertó, pero demasiado tarde. Despertó solo cuando la sangre tocó su propia puerta. Despertó al darse cuenta de que lo que habían tolerado ahora
los alcanzaba. Y mientras las tribus se preparaban para responder, una pregunta invisible recorría la tierra. ¿Dónde estaba el clamor del pueblo cuando esa mujer gritaba? ¿Dónde estaban los líderes? ¿Dónde estaba la justicia? ¿Dónde estaba el amor de Dios reflejado en su gente? A veces, el silencio del cielo es solo el eco del silencio de sus hijos en la tierra. Cuando el levita llegó a su casa, ya no era el mismo hombre que había partido días antes. Lo que había presenciado en Gibeá lo había transformado por completo, no solo por el dolor de haber perdido a su concubina, sino por la indignación de saber que eso ocurrió en una ciudad del pueblo de Dios. El silencio, la cobardía y la violencia lo marcaron profundamente. Sin pronunciar discursos largos ni buscar tribunales, el levita tomó una decisión drástica. Cortó el cuerpo de la mujer en 12 partes y las envió por mensajeros a cada tribu de Israel. Jueces 19:29. Su acto fue escandaloso, pero intencional. No era un castigo, era una denuncia. Era su forma de gritar lo que la mayoría no se atrevía a decir: «Esto no puede seguir así». Cada tribu que recibió una parte del cuerpo quedó horrorizada. La imagen hablaba más que 1000 palabras. Era una acusación visual, un mensaje que atravesaba el alma. Nadie podía quedarse callado ante tal barbaridad. No se trataba solo de un crimen contra una mujer, sino de un colapso moral nacional. Lo que pasó en Gibeá revelaba lo lejos que Israel había caído. El levita no justificó su acto ni ofreció explicaciones extensas. Solo pidió que lo pensaran, que consultaran entre ellos, que hablaran. Jueces 19:30. Era como si dijera: «Miren lo que hemos permitido, miren en lo que nos hemos convertido». No buscaba venganza personal, sino despertar al pueblo. Su ira no era fría ni ciega. Era el dolor de quien vio la justicia morir sin que nadie moviera un dedo. Lo más impactante fue la reacción del pueblo. Todos quedaron consternados. Lo que comenzó como un acto extremo del levita terminó por abrir los ojos de toda la nación. La herida estaba expuesta. El pecado ya no podía esconderse. La sangre clamaba desde la tierra y el pueblo comenzaba a recordar que habían sido llamados a ser santos, no indiferentes. En este momento, la historia de Jueces 19 dejó de ser la tragedia de una sola familia y se convirtió en una crisis nacional. La ira del levita había encendido una chispa, una que podía llevar al pueblo al arrepentimiento o a una guerra civil. Y aunque Dios aún no habla directamente en el relato, su justicia comenzaba a moverse a través de los corazones sacudidos. La Biblia no glorifica este acto, no lo celebra, pero tampoco lo oculta, porque hay momentos en que el dolor es tan profundo que necesita ser mostrado sin filtros. La historia del levita no es solo una denuncia, es un espejo. Y la pregunta sigue en pie: ¿cuántas veces ignoramos el mal hasta que ya es imposible no verlo? Las 12 tribus de Israel no tardaron en reaccionar. Al recibir los restos de la mujer, un clamor general se levantó en toda la nación. Hombres de todos. Los rincones se reunieron como un solo cuerpo, desde Dan hasta Berseba, incluyendo la tierra de Galaad. Jueces 21. El horror los había unido. Nadie quería ignorar lo sucedido. Era un crimen demasiado grande para dejarlo pasar. Cerca de 400.000 hombres se congregaron en Mizpa, un lugar destinado al encuentro y a la consulta delante de Dios. Jueces 22. Allí escucharon el testimonio del levita, quien relató con detalles lo que había ocurrido en Gibeá. Cada palabra que salía de su boca reforzaba la indignación colectiva. El pueblo no solo estaba consternado, estaba determinado a actuar. La decisión fue unánime: castigar a los responsables. No era solo venganza, era un intento desesperado de restaurar la justicia en medio del caos. El pecado no podía quedar impune, no esta vez. El corazón de la nación, aunque endurecido por años, parecía latir de nuevo. Había una urgencia moral, una necesidad de decir:
Esto no representa quiénes somos. Pero antes de atacar, Israel envió mensajeros a los líderes de Benjamín. Les exigieron que entregaran a los hombres perversos de Gibeá para que fueran castigados. Jueces 20, 12, 13. Era una oportunidad para resolver el conflicto con justicia, sin derramamiento de sangre entre hermanos. Sin embargo, la tribu de Benjamín se negó. En lugar de cooperar, se prepararon para la guerra. Jueces 20:14. Esta respuesta cambió todo. Lo que pudo haber sido una corrección local se convirtió en un conflicto nacional. Benjamín, cegado por el orgullo o por la lealtad tribal malentendida, decidió proteger a los culpables. Eligieron la confrontación antes que la verdad. Prefirieron justificar el pecado antes que arrepentirse. Y esa elección tendría consecuencias devastadoras. Aquí aparece una de las tensiones más profundas del relato. Cómo enfrentar la maldad sin convertirse en ella. Cómo buscar justicia sin caer en la misma violencia que se intenta detener. El pueblo de Dios se encontraba frente a un dilema. No podían ignorar el crimen, pero tampoco podían olvidar que estaban luchando contra hermanos. La reacción nacional fue una mezcla de dolor, determinación y advertencia. La historia estaba por tomar un rumbo sangriento y todo comenzó por no escuchar. El pecado de unos pocos iba a arrastrar a toda una tribu. Y aunque la intención era hacer justicia, pronto Israel descubriría que cuando el corazón no está alineado con Dios, hasta la justicia puede desbordarse en destrucción. Con la negativa de la tribu de Benjamín a entregar a los culpables de Gibeá, la tensión llegó al punto máximo. Israel no estaba dispuesto a retroceder. Ya no se trataba solo de castigar a un grupo de hombres malvados, sino de enfrentar una tribu entera que había decidido proteger el pecado. Lo que comenzó como una petición de justicia, ahora se convertía en un juicio nacional. Los israelitas se organizaron, buscaron dirección de Dios, preguntando quién debía liderar la batalla. Jueces 20:18. La respuesta fue clara. La tribu de Judá iría primero. Confiaban en que por estar buscando justicia, Dios les daría la victoria, pero lo que ocurrió sorprendió a todos. En el primer día de combate, Benjamín derrotó a Israel. 22,000 hombres israelitas murieron. Jueces 20:21. Al día siguiente, Israel lloró y consultó nuevamente al Señor. Jueces 20:23. Decidieron luchar otra vez, salieron al campo con más determinación, pero el resultado fue aún más devastador. 18,000 israelitas más fueron asesinados por los benjaminitas. Jueces 20:24-25. 2 días de batalla, y la tribu que supuestamente estaba en pecado seguía ganando. ¿Qué estaba ocurriendo? Esta parte del relato es profunda y desconcertante. Israel tenía razón en su causa, pero su corazón aún no estaba quebrantado. Querían justicia, pero no habían humillado su espíritu. No bastaba con tener la razón. Dios no se deja manipular por multitudes ni por discursos. Él busca corazones rendidos, no ejércitos fuertes. En el tercer día, algo cambió. Israel ayunó, ofreció sacrificios y lloró de verdad delante del Señor. Jueces 20:26-28. Por fin no estaban confiando en su número ni en su indignación, sino en Dios mismo. Solo entonces el Señor les aseguró la victoria. El juicio contra Benjamín avanzaría, pero ya no sería solo una reacción humana, sería un acto bajo la dirección divina. La guerra civil estalló con toda su fuerza. Benjamín peleó con valentía, pero finalmente fue vencido. Israel arrasó Gibeá y persiguió a los sobrevivientes. Jueces 20:36-40. Neslanim. Victoria fue total, pero a un precio altísimo. Lo que debía ser un acto de corrección terminó con la casi extinción de toda una tribu. Jueces 20:46-48. El pecado había sido juzgado, pero la nación estaba rota.
Este juicio nos deja una lección difícil. A veces, cuando el pecado se tolera por demasiado tiempo, corregirlo termina siendo doloroso para todos. La justicia sin arrepentimiento no trae paz. Solo cuando el pueblo se humilló verdaderamente ante Dios, el juicio se volvió justo. Pero ya era tarde para evitar las cicatrices. La herida ya estaba hecha. El tercer día de batalla trajo consigo una estrategia diferente. Israel tendió una emboscada a Benjamín, atrayendo a sus guerreros fuera de Gibeá. Mientras la mayoría de los hombres de la tribu salían al combate, un segundo grupo de israelitas entró en la ciudad y la incendió. Jueces 20, 29, 40. Al ver el humo levantarse, los benjaminitas supieron que habían caído en la trampa. El giro fue inmediato y brutal. Lo que siguió fue una masacre. Israel desató su furia no solo contra los soldados, sino contra toda la región de Benjamín. Mataron hombres, mujeres, niños, animales, todo fue arrasado. El texto bíblico es claro, fue una limpieza total. De los 26,000 hombres de Benjamín que fueron a la guerra, solo 600 sobrevivieron, huyendo hacia el desierto y escondiéndose en la roca de Rimón. Jueces 20:47. La imagen es desgarradora. Un pueblo que había salido a defender la justicia terminó al borde del exterminio de sus propios hermanos. Lo que debía ser una corrección terminó siendo una tragedia. El pecado de unos pocos llevó al dolor de muchos, y aunque la victoria fue completa, la sensación no fue de triunfo, sino de luto. Cuando la furia se disipó, Israel despertó del frenesí de la guerra y vio el desastre que había causado. Una de sus propias tribus había sido prácticamente aniquilada, y entonces el pueblo comenzó a llorar. Jueces 21, 2, 3. Lloraron por Benjamín, por la división, por lo que habían permitido que sucediera. Clamaron ante Dios no por venganza, sino por misericordia. Aquí la guerra fratricida muestra su verdadera cara. No hay gloria en destruir a un hermano, no hay satisfacción en ver caer a una parte del propio cuerpo. El pecado necesita ser confrontado, sí, pero sin perder el corazón. Israel aprendió tarde que la justicia sin compasión puede convertirse en otro tipo de injusticia. Los 600 hombres que sobrevivieron en la roca de Rimón permanecieron allí durante 4 meses. Estaban solos, despojados, sin mujeres, sin futuro. Mientras tanto, las demás tribus lloraban, se lamentaban y comenzaban a preguntarse cómo restaurar lo que habían destruido. La culpa ahora pesaba más que la victoria. El final de esta guerra dejó una nación herida. Israel había juzgado el pecado, pero a un costo devastador. La historia no terminó con celebración, sino con preguntas difíciles. ¿Cómo sanar una herida que nosotros mismos causamos? ¿Cómo reconstruir lo que fue destruido por nuestra propia mano? El juicio había terminado, pero el quebranto apenas comenzaba. Después de la guerra, Israel no celebró. No hubo cánticos ni ofrendas de gratitud, solo llanto. El pueblo se reunió en Betel, quebrantado por lo que había hecho. Jueces 21:2. Habían defendido la justicia, pero al mirar el resultado, comprendieron que algo se había roto en lo profundo del alma nacional. Una tribu entera estaba al borde de la extinción. Benjamín, uno de los hijos de Jacob, casi había desaparecido de la historia. Las 12 tribus ya no eran 12, solo quedaban 11, y 600 hombres escondidos en la roca de Rimón, sin mujeres, sin hijos, sin herencia. En un momento de dolor colectivo, los israelitas lloraron amargamente delante del altar de Dios. Jueces 21:2-3. Clamaron: ¿por qué ha pasado esto en Israel? ¿Cómo puede faltar hoy una tribu entera de nuestro pueblo? El juicio había sido ejecutado, pero no produjo paz. Lo que debería haber sido una victoria contra el pecado, dejó un vacío en el corazón de todos. El pueblo comenzó a darse cuenta de que al castigar la maldad habían cruzado un límite.
Habían actuado con justicia pero sin freno, y ahora la nación entera sangraba por dentro. No era solo Benjamín quien estaba herido, era todo Israel. En medio del dolor se enfrentaron a otro problema. Habían hecho un juramento. Ninguno de ellos daría sus hijas en matrimonio a los hombres de Benjamín. Jueces 21:1. Ese voto, hecho en medio de la ira, ahora parecía una trampa sin salida. Sin esposas, la tribu no podía continuar. Si no hacían algo en una generación más, Benjamín dejaría de existir. Este dilema llevó al pueblo a una profunda reflexión. ¿Qué pesa más delante de Dios? ¿Un voto precipitado o la destrucción total de una tribu? El dolor se mezclaba con la culpa. La justicia se confundía con el remordimiento. Israel estaba aprendiendo por la vía más dura que el juicio sin sabiduría puede provocar heridas que ni el tiempo cura fácilmente. Lo que más impacta en esta parte del relato es la ausencia de satisfacción. Israel no se sentía victorioso, se sentía culpable. Y eso es lo que distingue una guerra justa de una venganza. La justicia busca restaurar, no arrasar. En lugar de sentirse purificados, se sentían contaminados por la sangre de sus propios hermanos. Un pueblo herido busca redención. En Betel, los líderes comenzaron a pensar en soluciones, en formas de evitar la desaparición de Benjamín sin romper sus votos. Pero ya era tarde para evitar las consecuencias. Ahora, solo, quedaba intentar salvar lo que aún se podía rescatar, no con fuerza, sino con misericordia. Después de llorar por la casi desaparición de Benjamín, el pueblo de Israel se enfrentó a un dilema urgente. No podían quebrantar el juramento de no entregar a sus hijas en matrimonio, pero tampoco querían extinguir una de las tribus de Dios. La tensión entre justicia y misericordia los llevó a buscar una salida, aunque llena de imperfecciones. Decidieron acudir a Jabes Galaad, una ciudad que no había asistido a la convocatoria de Mizpa. Consideraron su ausencia como rebelión, Jueces 21:8-11. En consecuencia, enviaron un ejército, destruyeron la ciudad y tomaron vírgenes para ser dadas en matrimonio a los hombres de Benjamín. Fueron 400 jóvenes rescatadas mediante la fuerza, en un acto que combinaba compasión con duras implicaciones. Jueces 21:12. A pesar de ello, aún faltaban 200 esposas para completar a la tribu. Así, aprovecharon la celebración anual en Silo. Durante la fiesta, las jóvenes salían a danzar. Israel permitió que los hombres de Benjamín se escondieran y raptaran a las mujeres. Jueces 21:19-21. Fue una medida extrema, guiada por la desesperación nacional y el deseo de restaurar una tribu casi perdida. Esta acción mantiene un tono ambiguo. Fue compasión, sí, pero tardía. Resultó de decisiones humanas marcadas por el dolor y la urgencia, no por un actuar lleno de discernimiento o espiritualidad. La tribu fue restaurada, pero con un trasfondo de violencia, injusticia y resentimiento. La narrativa bíblica no oculta esto, no glorifica ni valida el método, solo registra lo que ocurrió, permitiendo que entendamos el costo de actuar fuera del tiempo de Dios. La compasión tardía recuperó a Benjamín, pero la resolución llegó envuelta en sombras, sin renovación real del corazón ni confianza en la guía divina. Este momento nos confronta con una verdad profunda. Corregir errores con prisas y sin oración puede agravar el daño. La compasión sin arrepentimiento genuino no sana. Nos deja con una tribu que sobrevivió, sí, pero con heridas internas que tardaron en cicatrizar. El verdadero arrepentimiento solo llega cuando el corazón se rinde ante Dios, no cuando las circunstancias lo exigen. Después de todo lo que ocurrió, una pregunta inevitable se levanta en el corazón de quien escucha esta historia. ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo es posible que una tragedia tan devastadora haya ocurrido en medio de su pueblo? ¿Por qué guardó silencio?
Mientras una mujer era destruida, una ciudad se volvía cómplice y una tribu entera era casi borrada del mapa. La respuesta no está en una ausencia divina, sino en la desconexión del pueblo. Dios nunca se fue, fue el pueblo quien dejó de escucharlo, quien dejó de buscarlo, quien convirtió su fe en tradición vacía. Durante toda esta historia, no hay registros de oración sincera antes de que todo estallara. No hay clamor en Gibeá, no hay advertencia profética, no hay búsqueda real de la voluntad divina. Cuando la voz de Dios no es bienvenida, su silencio se convierte en juicio, no porque Él abandone, sino porque su pueblo cierra los oídos, y cuando se apaga la luz, la oscuridad avanza. Lo que vimos en Jueces 19:21 fue el resultado directo de una nación que ya no quería vivir bajo la guía del Espíritu Santo ni bajo la autoridad de su palabra. Dios no impide el libre albedrío. Él llama, corrige, advierte, pero no fuerza. Israel eligió caminar por caminos propios, y el precio fue altísimo. Gibeá no cayó de un día para otro. Fue el fruto de años de indiferencia, años de vivir sin oración, sin temor reverente, sin amor por la justicia. El silencio de Dios fue proporcional al endurecimiento del corazón del pueblo. Pero incluso en medio del caos, Dios no estaba ausente, estaba observando, estaba permitiendo que las consecuencias despertaran a una nación dormida. El juicio no es el fin de su amor, es a veces su herramienta para redirigir a sus hijos. En este relato no vemos palabras del cielo, pero sí vemos el despertar de una conciencia colectiva que ya no podía seguir ignorando el pecado. Este silencio nos enseña algo poderoso. Cuando Dios calla, no significa que no le importa, significa que el hombre ha dejado de querer escucharlo. El mayor castigo no es el dolor, es vivir sin dirección, es actuar sin propósito, es avanzar sin saber que se está caminando hacia el abismo. Y eso es exactamente lo que vivió Israel en estos capítulos. El llamado es claro. No esperemos que Dios guarde silencio para recién entonces buscar su rostro. No repitamos los errores de un pueblo que conocía la verdad, pero eligió olvidarla. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque su silencio puede despertar naciones, pero también puede quebrar vidas que ya no quieren ver. Aunque la historia de Jueces 19:21 ocurrió hace miles de años, su eco sigue resonando con fuerza hoy. No es simplemente un relato antiguo o un episodio oscuro de un pasado lejano. Es un espejo, un reflejo crudo de lo que sucede cuando una sociedad decide vivir sin Dios, cuando el corazón humano se endurece y la justicia se convierte en algo negociable. Gibeá no es solo una ciudad antigua, es también una imagen de nuestras ciudades modernas, lugares donde reina la indiferencia, donde la violencia se normaliza, donde los inocentes sufren mientras muchos callan. Y tal como ocurrió entonces, lo más alarmante no es la maldad de unos pocos, sino el silencio de los demás, la falta de respuesta, la frialdad, la apatía. Hoy también vemos relaciones rotas, mujeres abandonadas, líderes espirituales sin dirección, comunidades enteras actuando sin compasión. No estamos tan lejos de los tiempos de los jueces. Vivimos rodeados de injusticia, de egoísmo, de corazones que han dejado de buscar a Dios. Y aún así, muchos siguen preguntando, ¿por qué el mundo está así? La Biblia no se queda en silencio ante esa pregunta. Nos responde con historias como esta, que no fueron escritas para escandalizar, sino para despertar. El mensaje no ha cambiado. Sin fe no hay esperanza, sin justicia no hay salvación, sin amor de Dios todo lo demás se derrumba. La decadencia moral y espiritual de Israel no es distinta a la de nuestros días. Y tú, que estás escuchando esta historia, necesitas saber algo. No estás aquí por casualidad.
Dios sigue hablando a través de su palabra, a través de historias como esta, a través de ese susurro en tu interior que te dice que no todo está perdido, que todavía es posible volver, que aún se puede romper el ciclo de dolor y construir algo nuevo sobre la roca firme de Jesús. Este capítulo olvidado de la Biblia es un llamado a despertar, a no seguir tolerando el pecado disfrazado de cultura, a no aceptar la injusticia como parte del sistema, a no ignorar el sufrimiento solo porque no nos afecta directamente. Es tiempo de volver a escuchar la voz de Dios, porque cuando Él habla, algo dentro de nosotros se mueve y nos transforma. Hoy más que nunca necesitamos líderes con convicción, familias firmes en la fe, comunidades que vivan según las promesas de Dios. No repitamos la historia de Gibeá. No esperemos otra tragedia para reaccionar. El momento de actuar, de orar, de arrepentirse y de levantarse es ahora. Después de tanto dolor, tanta pérdida y tanta confusión, Israel se encontró frente a una nueva necesidad: restaurar. Restaurar no solo a Benjamín, sino el corazón mismo del pueblo. Habían aprendido por la vía más dura que vivir sin Dios tiene: consecuencias. Ahora solo quedaba clamar, no por venganza, no por justicia, sino por misericordia, por una segunda oportunidad. Los líderes, las familias, las tribus enteras comenzaron a buscar formas de reparar el daño. No era fácil. Las decisiones impulsivas, las promesas hechas en la ira y las heridas abiertas dejaban cicatrices profundas. Pero aún así, Dios permitió que un pequeño remanente de Benjamín sobreviviera, porque donde hay quebranto sincero, hay lugar para la restauración. Jueces 21:6. El clamor de ese momento fue distinto al del inicio. Ya no era rabia ni indignación, era humildad, era reconocimiento del pecado, era deseo de volver a la presencia del Señor, no para exigir nada, sino para pedir perdón. Esa es la diferencia entre juicio y redención. El primero destruye, el segundo restaura, y la restauración solo ocurre cuando el corazón se rinde. Este final nos deja una advertencia, pero también una esperanza. No estamos condenados a repetir la historia. Podemos aprender de ella. Podemos ver en Jueces 19:21 no solo la caída de Israel, sino también el principio de su regreso. Porque Dios nunca abandona a su pueblo. Él corrige, sí, pero también sana. Castiga, sí, pero también levanta. Hoy Dios sigue esperando corazones dispuestos. No perfectos, no fuertes, sino dispuestos. Corazones que clamen con sinceridad, que se alejen del pecado, que busquen su rostro. Corazones que digan: no queremos vivir como Gibeá, queremos vivir como pueblo santo, separado, lleno de fe y guiado por su Espíritu. Ese es el clamor que transforma. Ese es el punto de partida para una nueva historia. Una historia donde el amor de Dios es más fuerte que el pasado, donde la esperanza no se basa en lo que el hombre puede lograr, sino en lo que Jesús ya hizo en la cruz. Porque allí, en medio de la restauración, es donde el pueblo vuelve a ser uno solo. Así termina esta historia. Con cicatrices, sí, pero también con una puerta abierta al perdón. Que tú también puedas clamar, que tú también puedas restaurar. Que este mensaje no se quede solo en tus oídos, sino que se convierta en una semilla en tu vida. Porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Después de escuchar esta historia, la pregunta que queda no es ¿cómo pudieron hacer algo así?, sino ¿cuánto de Gibeá hay en nosotros hoy? Tal vez no hemos participado en una tragedia como esta, pero ¿cuántas veces hemos callado ante la injusticia? ¿Cuántas veces hemos visto el pecado frente a nuestros ojos y simplemente miramos hacia otro lado? La historia de Jueces 19 no fue escrita para provocar horror, sino para provocar arrepentimiento. Es momento de actuar, de romper el silencio, de volver a la oración, a la fe, al amor de Dios, que transforma lo más oscuro en luz.
No esperes que todo se derrumbe para volver a Él. Hoy Él te extiende su mano. Hoy todavía hay esperanza. Te invito a que escribas en los comentarios: Señor, restaura mi corazón. Y si este mensaje tocó tu vida, compártelo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias y acompáñanos todos los días. Aquí, cada historia bíblica es una oportunidad para despertar el alma. Y recuerda lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Nos vemos en el próximo video.